Continuamos con la enseñanza. Estamos ya yendo hacia la parte final de la cristología, del estudio de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en la parte de la muerte del Cordero de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo que implicó esto en el Antiguo Testamento, de cómo el Señor desde allí nos hablaba y nos enseñaba que el perdón, la redención era por medio del sacrificio, por medio de la sangre de un cordero, que nadie podía presentarse delante de Dios con las manos vacías, necesitaba presentarse delante del Señor con todo aquello que pudiera derramar sangre, todo aquello que pudiera entregar su vida como sustituto de aquel pecador que se acercaba hacia Dios. Nosotros también no podemos acercarnos delante de Dios por sí solos. Nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos acercamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y terminando esta parte de la expiación, de la Pascua, la expiación y todos estos sacrificios, vamos a culminar esta parte de los sacrificios, de lo que tiene la conexión con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo logró la salvación para los elegidos. Jesucristo es nuestro Salvador y no hay otro en quien podamos ser salvos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Y allí nos deja bien clara la palabra que no hay nada, absolutamente nada, fuera de este sacrificio. Ya vimos que los sacrificios, el Señor se cansó de esos sacrificios de que el hombre presentaba, y Dios preparó cuerpo a su Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo hombre, su Padre le preparó un cuerpo y viene a hacer su voluntad, quita lo primero y establece lo último, este último pacto que es a través de sangre, es a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Ese es quien Dios ha dado para salvación, para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos dice allí en el libro de los Hechos, en su predicación. Estaban ante el concilio, estaban ante el concilio y estaban haciendo la defensa allí. Eso le dijeron que al pueblo, alborotaban el pueblo y le echaron mano, lo llevaron a la cárcel y le decían que ya no hablaran más en ese nombre. Pero ellos dicen lo siguiente acerca de Jesucristo, a quienes piden que no pueden hablar por quienes se echan en la cárcel. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Este es el último perfecto y santo sacrificio por el pecado. Del animal a Dios, porque Jesucristo es Dios. Dios pasa de los animales a la vida de su propio Hijo Jesucristo. Y es la culminación de todos los sacrificios. Ningún hombre puede ser salvo por ningún sacrificio que él pueda hacer. Porque el sacrificio acepto y agradable delante de Dios, en el cual el Señor se complació, es en el de su Hijo Jesucristo. Ya vimos que no podía ser ningún hombre, porque el hombre nace muerto en delitos y pecados. Un hombre no podía morir por el cuerpo. Se necesitaba que fuera Dios mismo quien decidiera tomar un cuerpo, se encarnara y muriera por nuestros pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
Y recuerde aquí una cosa. En el antiguo pacto, el hombre llevaba el animal, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto, es Dios quien provee el cordero. Escucha. Por eso no puede haber ningún otro. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces Cristo se nos dio. Esta es la ofrenda más sublime, más perfecta, más gloriosa que Dios le ha dado al hombre. Es el regalo más grande. Ahorita el 24, 25 la gente está celebrando, el mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojalá vieran al menos, y si lo celebran, miren qué es esto, qué significa. Que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre. Y cuando entendemos por qué Dios se hizo hombre, es porque nadie podía rescatar al pecador, solo Dios. Porque fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios. La salvación le pertenece al Señor y es completa de principio a fin. De principio a fin. No hay ningún otro, porque este es el que es dado a los hombres. Y Dios se complace en él, porque dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor no habla de ningún otro como hijo en el cual se complazca, sino solamente en su Hijo santo, perfecto, hecho más sublime que los cielos, el cual nos convenía a nosotros. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, es el Cordero. Él es el Cordero perfecto, que no se lo mancha, ni mácula, ni arruga, ni ninguna cosa semejante. Sin embargo, Dios el Padre cargó el pecado nuestro sobre él. Segunda de Timoteo 1:10. Voy a poner el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Escuchan que la salvación no es conforme a ninguna obra, sino conforme al llamado y la gracia eterna de nuestro Señor, quien nos ¿qué? Salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando uno lee esto, encuentra la soberanía de Dios, el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Hermanos, la muerte de Jesucristo no surgió de la noche a la mañana, o porque el hombre pecó en el huerto de Edén. No, nuestro Salvador se dio. Dice el Apocalipsis que dice que Él fue sacrificado desde el principio de la fundación del mundo. Todo esto es el plan eterno. Todo esto se dio eterno. Para el Señor no hay ninguna sorpresa. Mucha gente dice, ¿acaso Dios no sabía que el hombre iba a pecar? Claro. Por eso, antes de colocar el hombre en el huerto de Edén, Dios preparó un cordero, a su Hijo Jesucristo, para que Él muriera y el propósito y el plan de Dios fuera perfecto. El enemigo no puede frustrar, detener, impedir que se cumpla el propósito de Dios. Por eso, cuando hablamos de la salvación y estudiamos la salvación, encontramos que la salvación de principio a fin es una obra de Dios, es una obra de su Hijo Jesucristo y es una obra del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos amó eternamente y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, amados hermanos, o sea, ninguno de nosotros hizo algo para merecer, no es por obras, nadie hizo nada para merecer. La Escritura nos dice que
Jacob y Esaú estaban en el vientre de la madre, ninguno de ellos había hecho ninguna obra, pero dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí para que se cumpliera el propósito, el propósito eterno suyo. Dice, y propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escucha bien, la gracia se nos dio antes de los tiempos, de los siglos en Cristo Jesús. Todo fue un plan, todo fue un propósito eterno. Nosotros no intervenimos en nada, absolutamente nada. El 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo dice, se manifestó esta gracia, aquel quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ya se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor, dice Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Él es la obra expiatoria de Cristo, en la que nos otorga, es la que logra la salvación de los elegidos, de aquellos que Él llamó, justificó, santificó. Mire, Romanos, para que entendamos, podemos ir a conocer y muchas otras partes de la Escritura, pero nomás para confirmar aquí Romanos, porque su sacrificio es perfecto, porque no es de ayer, es eterno, es el cumplimiento eterno de su propósito. Romanos capítulo 8, perdón. 8. 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí incluye propósito y ¿qué? Y llamamiento. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Quien nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Ahora luego dice el 29, porque a los que antes ¿qué? También los que predestinó. Y usted y yo habíamos nacido y el Señor ya nos conoció. Por eso dice en el 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento ¿qué? Escuche que primero dice que primero que nos salvó. Escucha. Quien nos salvó y luego nos llamó con ¿qué? Porque Cristo nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Solo que en el cumplimiento del tiempo se ha manifestado esa gracia que se nos dio desde antes de la fundación en Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo que este Cordero venía a morir por los escogidos y es el sacrificio perfecto de los que salvó y por lo que dio su vida. Nadie se perderá. Dice, los que antes conoció, también que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando tú le oras al Señor y le dices, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en la vida? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, yo no sé, quiero conocer el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito más grande de Dios para mi vida? Muchos piensan en ser una cosa, en ser otra cosa y ser otra cosa. El propósito sublime, glorioso, eterno de Dios para nuestras vidas es este. Romanos 8:29. Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, y no hay otro sacrificio, no hay otra manera. Él es el que ha muerto, el que ha dado su vida y el que nos dio su Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de su Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando tú le ores al Señor, dile, Señor, yo quiero que tú, como dijo el rey David, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí.
¿Cuál es el propósito más grande? ¿Era el rey? David ya era rey. David era el rey de Israel. Dirías, bueno, el propósito mío, ¿cuál será? Llegar a tal parte, ser esto, ser lo otro, ser un pastor, o ser un adorador, o ser un anciano, o ser un ministro del evangelio, un evangelista. Bueno, no. Esos son dones. El propósito de Dios es que ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cristo murió, nos sacó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Y nos dio su Espíritu para conformarnos, para hacernos cada día a la imagen de su Hijo, a su imagen, a su semejanza. Justicia y Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sigo el verso 30. Perdón, a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. Mi amado hermano, esta es la obra de Cristo. Por eso cuando el Señor ora, dice: Padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido, sino el Hijo se perdió. Ninguno. Por eso es importante que nosotros estemos fundados, cimentados y arraigados en la palabra de verdad. El Cristo nos da seguridad de salvación cuando estamos en Él. Seguridad. El apóstol Pablo, cuando dice, luego el apóstol Pablo, después que nos expresa, después que desglosa y nos muestra el propósito y la obra del Señor desde antes de la fundación del mundo para con sus escogidos, entonces él puede decir en el versículo siguiente, dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿qué? Hermanos, si Dios es el que obra, si Dios es quien nos escogió, quien nos llamó, quien nos santificó, quien nos justificó y quien nos conforma a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ahora, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, escucha, Él es el Cordero, Él es nuestro sustituto, es el sacrificio perfecto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, miren el amor de Dios, su unigénito no lo retuvo, no escatimó, lo entregó, lo rindió por todos nosotros, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, lo más grande, lo más precioso. Quizá muchos hoy estén anhelando, llega diciembre y están pensando en regalos, pero están desechando, aborreciendo, menospreciando el regalo más precioso y hermoso que Dios le ha dado a la humanidad, a este mundo. Ahora, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas, todo lo que necesitamos para perseverar, todos los medios de gracia, hermanos. Si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿será que Dios nos limitará? Dios no nos concederá la fe, la fortaleza y el poder para vivir y no retroceder. Por eso nuestra salvación debe estar fundada en la obra del Cordero de Dios, su obra perfecta. Ahora dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Tu vida, mi amado hermano, ha de estar consolidada. Por eso dice que el hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre esta roca, sobre este fundamento firme, va a venir con ímpetu, va a sufrir adversidad, pero la casa no va a caer, porque está aquí, sobre la roca. Ahora, referente al pecado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar?
Dice, si Dios es el que. Y aquí la Escritura nos dice, en el versículo, vuelvo atrás, y dice, el verso 30. Y a los que predestinó, a esos también. Y a los que llamó, a esos que. Y a los que justificó, a estos también. Hermanos, si Dios es el que justifica, si el Cristo es quien nos ha limpiado, nos ha hecho justos, ¿quién nos podrá acusar delante de Dios? Si tenemos un abogado, si tenemos un mediador, uno que murió, resucitó, ascendió y está a la diestra del trono de Dios Padre, el santo, el inocente, el que nos convenía, el que todos los días intercede por nosotros. Entonces, habrá algo, por eso el sacrificio es perfecto, porque el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, es completa y es perfecta cuando muere y en la cruz del Calvario. Por los que Él ha muerto, puede el enemigo arrastrarnos, puede quizá llevarnos a las puertas del Hades del infierno, pero Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque Cristo murió por una iglesia que la va a guardar y la va a preservar hasta el fin. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Cristo, si es el juez que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos, el que nos ha librado, el que nos ha justificado con su propia sangre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es que esto es lo maravilloso de este sacrificio, de este Cordero de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó. ¿Y ese es por qué? Porque no solamente, mira aquí está unido, muerte y resurrección. Yo les he compartido que la médula del Evangelio, la columna vertebral del Evangelio, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo tienes. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Él nos ha librado de la muerte y de la condenación eterna. Más aún el que también que resucitó. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó y vive para interceder por nosotros. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? No podemos callar, aleluya, gloria al Señor. Esta palabra es lo que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos condenará? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que ese es mi próximo estudio, si el Señor me da la vida. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Ahora, más el que también resucitó, no solamente murió para perdón de nuestros pecados, sino también que resucitó. Dios, el poder del Padre, le levantó y está a la diestra del Señor, el que además también intercede por nosotros. Hermanos, qué maravilloso es escuchar esto, que Dios me amó cuando yo no lo hacía, antes de la fundación del mundo, que Dios me predestinó, que Dios me llamó, dice la palabra del Señor, con el propósito suyo de conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Me predestinó, me llamó, me justificó, me ha glorificado. ¿Qué podemos a esto? ¿Quién contra nosotros? Y el que no escatimó su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará si Dios es el juez que justifica, que Cristo es el que murió, que no justifica? ¿Quién condenará? Cuando Cristo muerto por el pecador y nos ha limpiado y nos ha justificado, Él también resucitó, no solamente ha muerto, ha resucitado, está a la diestra de Dios intercediendo. ¿Por quién? Entonces, cuando el apóstol Pablo tiene todo esto, o sea, él establece que ese sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto para la salvación. Por eso solo un solo sacrificio perfecto. Estas son las glorias de su muerte, las bendiciones de la muerte de Cristo para con su iglesia.
Entonces, él procede a decir lo siguiente. Bueno, ya dicho, Dios me amó eternamente, Dios me escogió, Dios me predestinó, Dios me llamó, me santificó, me justificó, me dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, con todo esto en mente y toda esa exposición de la salvación, comienza el versículo 35, la casa que se edifica ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. ¿Quién? No está hablando solamente de él, está hablando de la iglesia. No está en singular, está en plural. Está hablando de la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién podrá separarnos? Entonces, él comienza a hacer la descripción de muchas cosas que hacen que muchas personas retrocedan o tengan la excusa apropiada, como por decirlo así, para renunciar al Señor. Y comienza tribulación. Cuando vino persecución, muchos retrocedieron. Tribulación, angustia, que nos persigan, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas estas cosas nosotros podemos experimentarlas, amados hermanos. Los discípulos, los apóstoles, los profetas y todos los hombres de Dios, vemos en la palabra de Dios que experimentaron muchas de estas cosas. Pablo lo experimentó casi todo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja del matadero. Ahora, tú puedes decir, bueno, tribulación, parece que estoy, dice el apóstol, con atribulado, manos destruidos. Nosotros podemos decir, bueno, yo estoy en tribulación, en angustia, en hambre, parece que Dios se olvidó de mí. Y mucha gente dice, uy, no, entonces Dios se olvidó de mí, Dios no es fiel. No, hermanos, por eso Pablo nos coloca como primera medida que la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si Él nos dio a Jesucristo, Él nos da con Él todas las cosas. Y nos dará la fe, y nos dará la paciencia, y nos dará la fortaleza, nos dará el ánimo, el consuelo, para que podamos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, vuelve a Cristo, por medio de fe. Y dice, ¿quién nos separará? No puede haber ninguna escucha, no puede existir alguna circunstancia en esta vida que a un elegido, que a un escogido de Dios lo pueda separar de Dios. Existe nada. Si esa persona no persevera, no era de Dios simplemente. Ahora, él dice, antes en estas cosas, en todas estas cosas son más que vencedores. ¿Por qué? Porque si Cristo ha hecho todo esto por nosotros, Él no va a dejar una obra inconclusa. El que comenzó la buena obra la acabará. Vuelve a ver entonces. El 38. Entonces miremos la seguridad, la convicción, la certeza y el fundamento para Pablo decir lo siguiente. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Qué hermoso. Que Dios nos dé esta confianza y esta seguridad y podamos decir como Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que esté viviendo hoy, ni lo porvenir, ni que nos toque vivir mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Si Cristo dio su vida por su pueblo, ¿quién puede romper ese amor? Aunque nuestro amor para Cristo es débil,
el amor del Señor para con nosotros es eterno, inquebrantable. No existe ningún poder, ningún dominio, ninguna potestad, no existe problema, tribulación, angustia, dolor, enfermedad que nos pueda separar. ¿Sabe por qué? Todo es en base, con base en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Entonces, hermanos, la obra expiatoria de Cristo es lo que logra y alcanza la salvación para nosotros. Y esta salvación es segura para los escogidos, para los elegidos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos. Pablo tiene el fundamento, Pablo está seguro, no existe nada ni ninguna otra cosa. En las primeras cosas que dice, tribulación, angustia, el 37 dice, antes en estas somos más que vencedores. Pero ahora viene la lucha, lo más profundo, ¿cierto? La muerte, la vida, los principados, la potestad, lo presente, ni lo porvenir, lo alto, lo profundo. Y vuelve ahora, dice, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Escucha. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Cristo vivió y padeció, venció, y en él somos vencedores, en su triunfo, en su victoria, en la capacidad que Dios nos da para mantenernos por su palabra, por su espíritu. Pero ahora viene y nos dice de las cosas creadas. Ninguna otra cosa creada, mi amado hermano, no existe nada. Ni un hombre, ni el mismo demonio, nada nos puede separar del amor de Dios. Y nosotros tenemos una evidencia, la de Job. Satanás buscaba que Job renegara contra Dios porque lo tenía bien. Y luego lo arruina. Y Job dice que él no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Hermanos, hay personas muchas veces que dicen, pasa algo, no, esto Dios no lo mandó porque Dios no manda estas cosas. Yo he escuchado mucha gente decir de esa manera. Dime una cosa. Cuando Satanás vino y arruinó a Job, ¿de quién era la voluntad? De Dios. Si Dios hubiese querido, ¿qué hubiese pasado? No puede. Sucede algo malo con la naturaleza. Uy, la naturaleza está enojada con él. No, es Dios. Dios no puede existir, no puede pasar absolutamente nada que la soberanía de Dios no lo haga, mi amado hermano. Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad si Dios no se lo permite. Él no puede hacer absolutamente nada. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada sin la soberanía, la intervención divina sobre nuestras vidas. Una de las cosas que nos ayuda en nuestra vida es eso, entender también esa soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, Dios puede permitir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, pero en todas ellas somos más que vencedores. Él lo permite, pero Él lo sostiene. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Dígame, ¿quién lo sostuvo a Pedro? Sí. Él. Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿De quién fue la voluntad de que Pedro fuera zarandeado? De Dios. Hermanos, entonces mucha gente, esto por aclararle, mucha gente dice,
No, pero es que Dios no mandó esto. No sé. O sea, ¿el diablo tiene soberanía? O sea, le estamos dando la soberanía al diablo. Soberanía es de Dios. No sucede nada en los cielos y en la tierra que Dios no lo mande. Eso está en Lamentaciones. Mira, vamos un momentito. Lamentaciones, capítulo 3, 37. Pero ahí con Tomás es así. Y gente, y yo he escuchado a mucha gente, claro está que esos que adulteran la palabra. 3:37. Dice, ¿quién será? Escuche, porque hay muchos contumaces. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? no lo mandó? Mira. En Lamentaciones 3:27, espero que todos los hermanos estén ubicados. Que es importante entender esto. Que estoy entiendo un poquito la soberanía, pero estamos hablando del sacrificio perfecto del Señor, porque Pablo dice, bueno, Cristo muerto, Dios nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos va también con Él? Todas las cosas, porque para que entendamos que el sacrificio de Cristo es suficiente, es perfecto para sus escogidos, los guardará, los preservará para siempre. 37. Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. Lele. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? ¿Quién será aquel que pueda decir? Pues si hay gente que dice, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Dios va a permitir esto? No. Imaginen, yo he escuchado a gente, creyentes, anulando la soberanía de Dios, diciendo, Satanás entonces tiene todo dominio, toda potestad y todo poder, y no puedes, y él puede hacer lo que quiera. Cuando la Escritura dice que a Cristo están sujetos principados, potestades, todo está sujeto ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 38. Es una pregunta. La otra pregunta es, porque ahí donde está en 37 es una pregunta. ¿Quién será aquel que pueda decir que sucedió lo que el Señor nos mandó? El 38 es, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Cuando se refiere a lo malo es lo que Dios permite, ¿cierto? Y lo bueno. ¿Acaso no es la soberanía de Dios? ¿Acaso puede ocurrir algo malo que el Señor no le haya permitido, que no haya sido su voluntad? Y entonces le enseñan al pueblo de que lo malo es el enemigo. Y entonces la gente no teme y no tiembla. A Dios. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta el hombre que el hombre es echándole la culpa. Uno le echa la culpa al diablo, ¿cierto? Es el diablo, para no reconocer que su pecado, para no lamentarse en qué, en su pecado. Entonces, esta es la soberanía de Dios. En Romanos, estamos en Romanos, de cómo el apóstol Pablo tiene un fundamento, cómo nos enseña este fundamento, que en la obra, el sacrificio de Cristo es perfecto. Él vino a morir por su pueblo escogido, dio su vida, gloria al Señor, nos escogió, nos llamó, nos santificó, nos justificó, y nadie nos podrá separar, nada nos podrá separar absolutamente del amor de ¿quién? De Dios. Es una persona que se aparte del Señor, que está andando, digamos así, se apartó, nunca hubo una sincera conversión. Usted no encontraba gente, no, lo que pasa es que me sucedió algo y no volví, me alejé, ya no quiero saber absolutamente nada. No existe ningún motivo, escucha,
No existe ningún motivo de lo que le pueda suceder al hombre en esta vida, ni de ninguna cosa creada en los cielos ni en la tierra. Aquí hay cosas muy bonitas creadas, pero Dios, nada de esto nos puede separar. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A que la obra de Cristo salvífica fue una obra completa y perfecta para sus escogidos. Tito 2:3. Entonces, si usted siente que algo lo quiere apartar del Señor, clámele: Señor, yo sé que nada me va a apartar, ayúdame, ayúdame. Tito 2:3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en esa espera. Quien se dio a sí mismo por nosotros, sustituto, el Cordero, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo quiero hacer una pregunta aquí, usted se la va a responder. Hermanos, cuando usted tiene algo propio, dígame, ¿quién tiene el derecho sobre él? Lo que usted tiene como propio, puede hacer lo que quiera, o usted como dueño es el que hace lo que quiera. El Señor dijo: ¿acaso no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor habla de un pueblo propio para sí, Cristo compró un pueblo con su propia sangre, con su vida. Cristo redimió un pueblo que amó desde antes de la fundación del mundo. Y es su propio pueblo. No existe ningún dominio, principal o potestad que nos pueda separar de esa unión con Cristo. La muerte, ustedes recuerdan la Pascua. La Pascua llegó, la muerte llegó a toda casa de los egipcios. Pero donde estaba la sangre de este cordero, ¿qué hubo? Vida. No hubo muerte. No hubo muerte. Cristo redime a los primogénitos de Israel y los manda de nuevo. Ahora, Él tenía un pueblo propio, un pueblo único. Nosotros, sus escogidos, redimidos, somos un pueblo único, propio. Él es su dueño. Él es su dueño. Y no importa lo que Dios permita que pase en nuestra vida, ese pueblo permanecerá fiel. La Escritura también dice, por ejemplo, creo que es en Jeremías, que seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que no ve cuando viene el calor, y en el tiempo de sequía estará verde y no dejará de dar fruto. Hermanos, la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo dice consumado, es una obra perfecta y completa. He morido por un pueblo que no perecerá jamás. Yo doy mi vida por mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Y el que cree en mí no morirá, dice la Escritura, sino que vivirá para siempre. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Podemos pasar valles de sombra, de muerte, de oscuridad, tentaciones, pruebas, luchas, dificultades, pero esa persona permanecerá delante del Señor. Y como decía Job, es un ejemplo para nosotros. Un pueblo propio que ha redimido de toda iniquidad y lo ha purificado, escucha, para sí, para sí. Por eso nosotros debemos ser enfáticos y celosos en la verdad. Cuando
muchas veces dicen, haga la oración de fe, y usted ya fue salvo, pero resulta que el hombre volvió a la cantina, el hombre volvió a la idolatría, volvió a la mentira, volvió a la infidelidad, volvió a sus antiguos caminos, y entonces dice en la oración es, escribe mi nombre en el libro de la vida, y después resulta diciendo que el Señor se lo borró. ¿Cómo así? Simplemente su casa no se edificó sobre La roca. la roca. Porque cuando es Cristo quien salva, lo hace para siempre. Por eso hay muchas doctrinas que conducen a la gente es a la muerte, a la destrucción y a una convicción falsa, de que la salvación recae en el hombre. Nosotros, como escogidos, cada día un escogido de Dios, él anhela y desea ser como Cristo, ser transformado. Va a tener luchas, va a tener pruebas, dificultad, enfermedad, necesidad, tentaciones, pero él lucha, él batalla, porque Dios quien está con él, Dios quien lo sostiene, quien lo lleva de su mano, y él pelea la buena batalla de la fe. Él, por la gracia y el poder del Señor, saca fuerza de las debilidades y se hace fuerte, amados hermanos. Él depende de la gracia y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él depende de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y Él le clama, Señor, yo estoy seguro que nada me separará, aunque en este momento tenga tribulación, angustia, dolor, y sienta como tirar la toalla, como no poder más. Pero sé que me dará la fuerza, sé que me ayudará, sé que me levantará, Señor, porque tú moriste por mí, me has dado la vida eterna, y no existe ningún poder, ni ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni lo que estoy viviendo hoy, ni lo que voy a vivir mañana, si tú lo permites, que me pueda separar. Hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que predicaba el Evangelio verdadero para que la fe estuviera fundada en el poder de Dios y no en la enseñanza del hombre. Tu vida debe estar fundada en lo que Cristo ha hecho, abrazarte a la cruz, en lo que Cristo logró, alcanzó y conquistó para su iglesia. Para hacerle ese pueblo único y especial que le pertenece al Señor. Cristo es celoso por sus ovejas. Si Dios no dio a su Hijo, ¿cómo va a permitir que Satanás se lleve un hijo de Dios al infierno? O sea, ¿en dónde cabe eso? Yo no he podido encontrar en la Escritura que un hijo de Dios, un redimido, terminara en el infierno. Al contrario, la Escritura nos dice enfáticamente: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque Cristo mismo es quien edifica su iglesia. Cristo es quien murió por su iglesia. Cristo es quien guarda su iglesia. Cristo es quien santifica su iglesia. Cristo es quien purifica su iglesia. Cristo es quien acompaña a su iglesia. Y no nos dejaré huérfanos, no nos dejaré solos. Volveré por vosotros también. Hermanos, debemos fundar nuestra vida. Nuestra salvación debe estar fundada en la Escritura, en lo que dice la palabra y no dicen los hombres. Bien, esto nos dice Tito: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie, porque era Tito joven. Esto dice, esto habla, es la verdad, para que nuestra salvación, nuestra vida esté fundada en el Evangelio, en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Ahora, Hebreos 13 dice que también nos limpia de todo pecado. Hebreos 13:2. Entonces, en este sacrificio, su sangre es la que nos limpia, dice, para limpiar de toda iniquidad. Sacrificio perfecto para siempre.
13:2, Hebreos 13, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo murió para mejor. Hermanos, pero dice que purificó, santificó, ¿por qué? Por su sangre, por su sangre. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Entonces su sangre nos limpia, este es el Cordero que ha derramado su sangre que limpia todo pecado. Hebreos 12:24, vamos a Hebreos 12:24. Y Jesús, este Cordero, Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto, dice la palabra. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe una cosa? La sangre de Abel pide que se haga justicia. Está pidiendo que se condene al que quitó la vida. Pero la sangre de Cristo clama misericordia ¿por quién? Por el pecador. La sangre de Cristo justifica ¿a quién? Al pecador. Mientras que la de Abel está pidiendo el juicio, la sangre derramada de Cristo está pidiendo misericordia y compasión ¿por quién? Por el pecador. Porque ella lo justifica, lo libra de la condenación. Esta habla mejor que la de Abel, aunque también se refiere a algo muy importante, y es que Abel, cuando fue presentado, presentó sacrificio, una oveja, ¿cierto? Entonces, él fue justificado por esa sangre, pero no era la oveja. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, habla mejor que la de Abel? La de Abel pide justicia, la de Jesucristo clama misericordia, que el hombre se arrepienta, que el hombre pueda ser libre de condenación. 2 de Corintios 4:10. Como Salvador, Cristo da su vida por los creyentes. En el presente. Cristo da su vida en este presente por los creyentes. Y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, como Salvador, Cristo da la vida a los creyentes en el presente, está hablando del presente, para que la vida de Jesús se manifieste ¿en qué? En nuestros cuerpos. Él es el Salvador y Él es el que escogió, está llamando y está manifestando su vida a los que han de creer en Él por la palabra, por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Esta es la promesa de la vida ¿en quién? Cristo Jesús. Dios nos ha dado una promesa gloriosa, ¿cierto? Ha sido expuesta, ha dado su vida, ha muerto por el pecador, así es que tenemos esta gracia de Dios, según la promesa de la vida que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Sacrificio perfecto. También podemos ver
Corintios 4:14. Y vemos que Él mismo traerá la resurrección futura de todos los que creyeron, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará ¿con quién? Con Jesús. Y nos presentará juntamente con nosotros. Gloria al Señor. Él mismo, Jesucristo mismo, traerá resurrección, una resurrección futura de los creyentes. Está hablando y está dando la seguridad de la salvación con base en el sacrificio de nuestro Señor. Traerá resurrección. También todos los que creímos en el Señor, hemos creído, dice la palabra del Señor, nos presentarán juntamente, dice. Entonces ahí tenemos seguridad, la obra perfecta, esto alude el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:14. Vamos al 13, vamos a leer el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos mueren sin Cristo. Pero el Señor está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escucha bien, está en la obra perfecta. Si creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria al Señor. Entonces, lo que vemos aquí es la muerte de nuestro Señor, el sacrificio de este Cordero perfecto, que muere una vez para siempre y salva una vez para siempre. Y ese sacrificio nos da certeza, seguridad, convicción de salvación y de vida eterna, y nos da una seguridad. Nos da la seguridad de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios nos dio el Cordero, nos dará también con Él todas las cosas. Así es que si sentimos debilidad, que ya no podemos venir confiadamente al trono de la gracia, hallar en Él la fe, la fortaleza, la confianza, la paciencia, la esperanza, el ánimo, la motivación. Todo lo encontramos en Él, porque Cristo no desamparará por su gran amor aquel por quien Él dio su vida en la cruz del Calvario. Recuerde que Romano dice, a los que escogió, predestinó, llamó, santificó, justificó, glorificó. Perfecto. Padre de los que me diste, ninguno se perdió, sino el Hijo de Dios se perdió. Estaba así escrito que Él sería quien entregaría, y no fue llamado al reino eterno, al reino de los cielos. Amados hermanos, así es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de que vemos desde el Antiguo Testamento hasta la obra perfecta y culminante de los sacrificios, donde ya cesan todos los sacrificios porque hay un solo sacrificio perfecto. Este no solamente muere
podemos ser expiados, perdonados, lavados, sino que además cambia nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestra forma, nos coloca su espíritu, su palabra y su temor, y Él hace que nosotros andemos en todos sus caminos. Y haré que anden, dice el Señor. Así es que, mi amado hermano, a depender solamente de la obra y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que tu vida esté fundada no en la sabiduría de los hombres, no en tus propias fuerzas, sino en el poder de ¿quién? De Dios. En el poder de Dios, en el poder del Evangelio. Que Dios le bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Gracias, Señor, por la enseñanza, por la instrucción, por el consejo. Gracias porque nos permite conocer cada día tu obra de amor, tu obra de salvación, Señor. Este sacrificio culminante, perfecto, que no tiene nada que agregarle, que no tiene nada que ponerse, Señor. Porque ya todo fue hecho, Señor. Concédenos la fe, la dependencia. Concédenos siempre, Señor, vivir confiados y asegurados en lo que tú has hecho por nosotros. Y tener la certeza, la seguridad y la convicción de que este sacrificio del Cordero de Dios es un sacrificio perfecto, Señor. Y es una obra perfecta de principio a fin, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que inicia todo y lo termina todo perfectamente. Que comenzó la buena obra, la acabará hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por edificarnos, por afirmar nuestro corazón, Señor, en la gracia tuya, en tu verdad. Ninguno puede ser salvo fuera del Evangelio, fuera de escuchar tu verdad. Señor, concédenos cada día escudriñar, conocerte cada día más. Porque tu palabra dice, Señor, que donde falta el conocimiento, el pueblo perece. Pero de donde hay conocimiento, hay consejo sano, hay vida, Señor. Concédenos cada día el vivir para ti, bendito Dios. El vivir sometiéndonos a ti, a tu palabra, anhelando y deseando más de ti. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y haz que atesoremos la enseñanza, la palabra. Señor, que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente tengan presente siempre la cruz del Calvario, quien murió allí en nuestro lugar, quien cargó nuestro pecado, no nos va a dejar a mitad de camino, quien nos llamó, nos va a introducir en su reino glorioso. Ayúdanos a perseverar cada día. Danos la fe, la fortaleza, la confianza, la seguridad, la sabiduría, Señor. No nos dejes confiar en nuestras fuerzas. Destruye, Señor, toda confianza que nosotros tengamos en nosotros mismos. Y ayúdanos a poner toda confianza en lo que tú ya hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar, Señor.